de regreso en sus primeros días, en sus primeras horas como presidente de la República. José María Balcázar ha tenido una agenda donde, además de recibir a congresistas, algunos de Perú Libre, también ha recibido a autoridades. Por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Bernie Navarro, también se ha reunido con Julio Velarde como presidente del BCR y con la presidenta del Poder Judicial. En su segundo día en Palacio, cual si fuera sacerdote, José María Balcázar intentó bendecir a los periodistas. De inmediato, a las 8:37 se reunió con el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro. En sus redes sociales, Presidencia informó el contenido de la reunión. Este encuentro permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región. Seguidamente recibió a Zósimo Cárdenas, gobernador de Junín, que acompañó a una delegación de alcaldes distritales y provinciales de Junín, que solicitaron viabilizar el proyecto de la carretera central. El día de hoy ha fallecido una persona justamente en esta carretera central que es bastante sinuosa y que significa bastante peligro. Nuestra incomodidad es que se ha detenido y se ha trabado. Obviamente el gobierno pasado, encabezado por sus ministros, han anunciado que eso tenía continuidad, que no se estaba paralizando para nada, pero de palabra, que no le han asignado el presupuesto atinado que corresponde para este año 2026, que es de más de 1.200 millones. Tras una hora de reunión, informaron que durante el encuentro donde estuvo presente Valdemar Cerrón se planteó una mesa técnica para analizar el pliego de reclamos, que tiene agenda única y que incluye protestas. Lo que él ha mostrado en estos momentos es su voluntad política de financiar este proyecto y que se ejecute en este mismo año. Al mediodía, Balcázar recibió a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en una reunión que apenas duró 30 minutos. A la 1 de la tarde, Balcázar se reunió con el congresista Oscar Sea de Somos Perú. Y a la 1:30 de la tarde nuevamente tomó contacto con Perú Libre, partido que ronda y le grita a los cuatro vientos que Palacio de Gobierno ya ha sido tomado por la izquierda. Son las 6:34. Necesitas potenciar tu negocio con Caja Primera. Financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300.000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en Primera, primero eres tú. Muy bien, y desde que asumió la presidencia, o bueno, desde que fue electo José María Balcázar, se ha estado generando especulación en torno al gabinete ministerial y en torno a quién sería el primer ministro que lo acompañaría en el gobierno hasta el día 28 de julio. Bueno, la presidencia de la República ha confirmado que el economista Hernando de Soto asumirá el cargo de presidente del Consejo de Ministros en el actual gobierno de José María Balcázar, como parte de la conformación del nuevo gabinete en una etapa de transición. Además, se ha precisado en este documento que estamos viendo en pantalla que la juramentación del gabinete de Soto va a ser el día de mañana, martes 24 de febrero. El comunicado subraya que la gestión de Hernando de Soto respaldará, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes como uno de los principales compromisos asumidos por este gobierno tras la juramentación en el Congreso. Queda claro, ¿no? Vamos a ver la imagen de la... Ahí está, así la pueden congelar. El tercer párrafo nos van a tener que explicar qué es promover la unión del cóndor y el águila. No entendemos. Bueno, yo... Está libre interpretación, ¿no? Como todo un poco en estos días. Bueno, que empiecen a explicar. Como la misma designación de Hernando de Soto, perdón, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, por cierto, quién es, qué más podemos conocer de Hernando de Soto a continuación. Abandonó el vagón y se levantó con el pie izquierdo. Atrás quedó el hombre que decía que había que sacar a Perú Libre y a Pedro Castillo. Contra todo pronóstico, Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros de José María Balcázar, muy cercano a Vladimir Cerrón. Pero ¿cómo? Si Cerrón anda en la sombra y Soto siempre le puso la cruz. ¿Cuál es el rol en este momento de Vladimir Cerrón en el Perú y en el gobierno de Pedro Castillo? Bueno. Así pensaba Hernando de Soto. ¿Cómo es
es que cambió de opinión. El objetivo de esta reunión es presentarles lo que hemos decidido llamar el gabinete de oposición. El anuncio se hizo a través de este comunicado de presidencia, donde además se señala que la juramentación del gabinete será el martes 24. El gabinete en la sombra. Era 2021 y Soto decidió postular a la presidencia de la República con el partido Avanza País. Planteó propuestas para reactivar la economía y aunque no logró pasar a la segunda vuelta, obtuvo un respaldo importante que lo posicionó como una figura política. Les quiero presentar uno por uno e identificar a los miembros de nuestro gabinete de oposición. Arequipeño, economista, de 84 años de edad, ha tenido presencia política en las últimas 4 décadas, oponiéndose a la estatización de la banca durante el primer gobierno de Alan García, asesorando a los gobiernos de Alberto Fujimori, integrando los equipos de plan de gobierno de Keiko Fujimori para las elecciones de 2011 y 2016. Bueno, lo cierto es que la designación de Hernando de Soto queda libre a interpretación. Se habló durante el fin de semana que se estarían barajando los intereses dentro del gabinete. Vladimir Cerrón quería poner un primer ministro, las bancadas del Congreso querían poner distintos ministerios y finalmente José María Balcázar tenía algunas convicciones y quería designar él a algunas personas y ratificar a otras del gobierno de José Gerí. Sin embargo, vemos ahora que Hernando de Soto es elegido primer ministro ante el rechazo de Vladimir Cerrón. Entonces quizá esto es el distanciamiento un poco de Perú Libre y de el principal operador del partido, que es el hombre que está prófugo. Pero lo que genera también bastantes dudas es el entorno presidencial. Fernando Rospigliosi ha advertido que las personas cercanas a José María Balcázar dejan mucho que desear y planta un escenario bastante turbio. Advierte que está en riesgo la institucionalidad del país. La institucionalidad se va a mantener. Solo debo decir que lamento algunas declaraciones desatinadas que se están haciendo de parte de personas vinculadas al grupo que ha llegado al gobierno. Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, expresó su preocupación por lo que considera una amenaza proveniente del entorno del hoy presidente encargado de la República, José Balcázar. Espero que eso sean solamente declaraciones y que eso no se vaya a concretar porque no se va a permitir ninguna ruptura de la institucionalidad. Uno de ellos es su coordinador parlamentario, James Castillo Osorio, quien según Canal N habría hecho público su apoyo a ideas radicales como las de Antauro Mala y posteado una polémica frase tras la muerte del genocida Abimael Guzmán. Las personas mueren y las ideas quedan. A él se suma Omar Ríos Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo y uno de los implicados en el uso irregular del avión presidencial durante dicho mandato. Siempre está en riesgo la institucionalidad. Ahora, con un poco más de fuerza, como lo mencionó el presidente Rospigliosi. Sin embargo, acá va la responsabilidad de los partidos políticos. A ellos hay que sumarle la contratación de Loli Wilder Herrera Lavado, abogado de Vladimir Cerrón y ahora secretario general del despacho presidencial. Pero los abogados pueden atender a uno u otro, son profesionales, la suspicacia se puede dar. Yo lo que les pido de una manera general es que lo dejen acomodarse. Desde el Parlamento advierten que se mantendrán expectantes ante cualquier circunstancia y no descartarán recurrir nuevamente a una censura. Tenemos armas que nos da la democracia, podríamos hacer otra moción de censura o de vacancia si es necesario para proteger la democracia. Un solo paso en falso podría llevar al país a tener al 9º presidente en menos de 10 años. Vamos a esta hora con una importante mención. En febrero, Mediterráneo presenta una promoción que lo enamorará. Disfrute de un pollo más papas fritas familiares, más ensalada parrillera o cocida por tan solo 79 soles 90.
con esta oferta, lo amarán. No la deje pasar y pídala ya en cualquiera de los locales de Mediterráneo o en su domicilio llamando al 715-5555 o a través de mediterráneo.com.pe. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Muy bien, y se ha conocido cómo es que ha sido el plan que habría elaborado Vladimir Cerrón precisamente para conseguir los votos necesarios para que José María Balcázar salga elegido presidente de la República. En este pleno extraordinario que se dio dentro del Congreso, donde la votación increíblemente fue secreta, algo que se ha criticado muchísimo, pero finalmente dio con un resultado favorable para Perú Libre. ¿Cómo es que se habría manejado toda esta telaraña de intereses? Vamos a ver. Lo confesó. Intercambiaron votos por poder. Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, reveló quienes no cumplieron con su palabra, ocultos en el voto secreto. Estos son los partidos que le fallaron al país, a pesar que lo negaron muchas veces. El propio genio detrás de bambalinas ya te echó, chato. Y a ti también, Pepe Luna. Y a ustedes también, chicos de Acción Popular. Cerrón, al notar que se le iba la lengua, optó por no soltar nombres. Por las sombras, así teje su telaraña de poder. Y José María Balcázar, al no actuar, solo sería cómplice de la impunidad. Y no importa qué gobierno entre, él se lleva bien con todo el mundo, porque nunca lo agarran y parece que nunca lo agarrarán. Incluso un partido ajeno a las elecciones, como Acción Popular, habría jugado un papel clave en la elección de Balcázar. Todos los Illich y los Elvis y demás hierbas, ya los vimos. Quedaron con el pantalón abajo todito. ¿Qué tendrán que decir los presidentes de estas cuestionadas agrupaciones políticas? Ya no tienen cómo negar que apoyaron al partido golpista para que otra vez llegue al poder. Bueno, y se conoció el comunicado de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, recordemos que aseguran que no votaron por Balcázar, pero ya una vez que asumió le piden que no toque 4 ministerios, ¿no? El Ministerio de Economía y demás. Beto Ortiz lo ha comentado. Los echó. Dijo claramente que había tenido un pacto con Alianza para el Progreso de César Acuña, que había tenido un pacto con Podemos de José Luna y con algunos de Acción Popular. Y creo que es bien fácil adivinar con cuáles, ¿no? Creo que es bastante sencillo. Los que traicionaron a la pobre Mari Carmen. Pero esto revela, número uno, que Vladimir Cerrón es un tipo muy inteligente. Eso creo que no podríamos dudarlo a estas alturas. Miren cuántos años lleva prófugo y nadie lo puede agarrar. Es invisible, escurridizo, inubicable y no importa qué gobierno entre, él se lleva bien con todo el mundo porque nunca lo agarran y parece que nunca lo agarrarán. Pero lo interesante es que finalmente el autor del plan, ¿no? El cerebro, la mente detrás de esta estrategia leninista ha revelado cuáles fueron sus aliados, o mejor dicho, sus cómplices. Entonces ya no puede César Acuña salir a decir, bueno, yo soy presidente del partido, yo no voto, votan los congresistas. Ya no, porque el propio genio detrás de bambalinas ya te echó, chato. Y a ti también, Pepe Luna. El comunicado de APP dice: faltando solo 5 meses para el cambio de mando presidencial, exhortamos mantener a los titulares de las carteras ministeriales de Economía y Finanzas, de la Producción, de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores, a fin de garantizar la continuidad de las políticas públicas en marcha. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué preocupado por el desarrollo del país y las políticas públicas en marcha! ¡No! A Acuña lo que le preocupa es el billete, que es lo único que le importa a esa familia, a Richard, a Brunella, a la familia de Brunella y a toda la tribu. Lo único que le importa es la plata y nosotros solamente somos monedas de cambio para que ellos tengan cada vez más plata. ¿Y por qué tanta angurria? Porque uno dice, bueno, sí, pues quieren el Ministerio de la Producción, el otro quiere el Ministerio del Interior. Es que no es el ministerio.
es el billete. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuál es el presupuesto de cada uno de estos ministerios? De verdad, es escalofriante la plata que se le da a cada uno de estos miserables a cambio de que pongan en la mesa de póker a nuestro país, porque eso es lo que hacen Acuña, Luna, los de Alianza o los de Acción Popular, y no sabemos quién es más todavía. Eso es lo que hacen, se farrean el Perú en una ruleta, porque ellos son los que van a ganar. Miren ustedes cuánta plata hay. Ministerio de Economía y Finanzas, 38.775 millones. Millones. Ministerio de la Producción, 355 millones. Ministerio de Relaciones Exteriores, 1.193 millones. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 383 millones. Ministerio del Interior, 13.428 millones. Ministerio de Salud, que es desde Acuña, 11.569 millones. ¿Y cuál es la joya de la corona? Que por supuesto está en el bolsillo de los Acuña. Es salud, porque salud concentra el presupuesto de varios ministerios. ¿Cuál es el presupuesto de salud para el año? ¿Cuál fue? Para el año pasado. 17.469 millones. Esta es la madre del cordero. Lo que se están rifando acá es básicamente este presupuesto, porque los interesados le dicen, vota por mí y yo te doy salud, vota por mí y yo te doy produce, vota por mí y yo te doy el Ministerio de Vivienda. ¿Y cómo no le va a interesar a este enano maléfico que lo único que ve es billete? Y entonces él solito se ha echado con su comunicado, solito dice... Exhortamos mantener a los ministerios, claro pues, porque es su plata. Es con eso con lo que se está haciendo cada vez más y más y más asquerosamente rico. Bueno, y Beto Ortiz también ha criticado el hecho de que el líder del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, promocione a Daniel Urresti como el nuevo ministro del Interior ante un eventual gobierno suyo. Ahora resulta que el Perú, un país milenario, con una historia tan rica, con una cultura que todos los países envidian, estamos en manos de este par de pindongos, de este par de sujetos que nos manejan. O sea, ahora resulta que mi vida, la vida de tu familia y de todo el Perú está en las manos de Acuña y de Luna. ¿Tan poquita cosa somos? Realmente nos merecemos el meteorito, ¿ah? De verdad, porque si estos dos sujetos manejan el país es porque somos cualquier cosa. Acuña enriqueciéndose cada vez más con los ministerios y ya no hace falta demostrarlo porque ya Cerrón le tiró dedo, y Luna lo mismo. Y seguimos acá, ¿qué pasó con nuestro país? ¿Qué pasó con nuestra democracia? ¿En qué momento pasó esto? ¿Por qué estamos en manos de Cerrón de nuevo? Por eso. Y de verdad, yo no sé qué santo nos ha iluminado, pero hoy solitos se han delatado, solitos, porque el comunicado de Acuña de verdad lo debe haber redactado él, porque es de una idiotez supina. ¿Cómo se puede salir a decir déjenme los ministerios? Por lo menos los delincuentes son un poquito más inteligentes y no se ponen así en bandeja. Déjame los ministerios, por favor, porque el desarrollo del país no puede parar. Ya te vimos, enano. Bueno, lo cierto es que también la congresista Norma Yarrow ha salido a criticar y a responder a Fuerza Popular, más precisamente a Keiko Fujimori. Ha dicho que hay una guerra política entre Renovación y Fuerza Popular y que Fuerza Popular ha traicionado a María del Carmen Alba. Esto es una guerra y nosotros estamos bien protegidos sobre tanta infamia, ¿no? Es un tema de matemáticas. Yo no le puedo pedir mucho al señor Acuña que me hable de matemáticas, pero así Renovación se hubiera abstenido o votado en blanco, si quieres, con todo ganaba Balcázar. Entonces, ¿de dónde salen esos números? Y tampoco habla que son 7 mociones de censura. La última fue la nuestra, que no quisieron pasarla porque solamente aprobaron 29 firmas. Entonces, toda esta telenovela, que conversábamos justo
con el presidente, se va a ir desarrollando en los días. Conforme veamos, ya bueno, ha sido descarado que Pepe Luna diga que Urresti va a ser el ministro del Interior. Sí, ya declaró. Eso se me pasó comentarlo. Ya porque declaró. ¿Desde cuándo un presidente de otro partido anuncia quién es el ministro del Interior en el gobierno de Perú Libre, ¿no? O sea, él es de otro partido y sale a decir, ¿va a ser el ministro del Interior? Pero ya estamos viendo las bancadas visitadoras. O sea que Balcázar está pintado. Estamos viendo las bancadas visitadoras y pronto veremos el desfile de congresistas que ya empezaron a pasar por su cuota, ¿no? Nosotros tenemos la hidalguía de decir primero que son siete mociones de censura, la cual iba a ser censurado de todas maneras. Pero la población tiene que saber que sí traicionaron a María del Carmen Alba. Y si se dan cuenta, los dos candidatos que postulan a la mesa son del pacto o del llamado bloque democrático, que gracias a Dios Renovación no es parte. Hoy, luego de la elección de José María Balcázar, Rafael López Aliaga ha hecho declaraciones bastante contundentes. Él asegura que Fuerza Popular, por orden de Keiko Fujimori, han dividido su voto, precisamente para favorecer a la izquierda y para crear presiones en Renovación Popular. Sí hay votos de Fuerza Popular, claramente, ¿no? A favor del comunista que está de presidente, pues. Bueno, es lo mismo que ellos dicen de ustedes, pero eso ¿cómo lo probamos? Lo podemos probar por lo siguiente, Beto. O sea, siempre Fuerza Popular, no así hay forma. Fuerza Popular en otras ocasiones se ha enorgullecido de mostrar su voto, ¿no? Han mostrado su voto públicamente, no, y esto, siguiendo otros momentos de la historia de este Congreso. Ok, pero eso podría ser, digamos, un indicio, pero no es una prueba fehaciente. Pero raro, ¿no? Raro que ahora no muestren voto tanto para Gerí como para este caso, ¿no? Es muy raro. Nosotros estamos clarísimos de esto, somos el mayor enemigo pues de los caviares y de la izquierda. Se me ha enfajado cuando la señora estaba en su casa o haciendo qué, ¿no? Yo he estado con Norma justamente, sí, peleando por la democracia contigo igualmente en ese momento, pero ya es ridículo pues la señora. O sea, ya el cinismo, yo tenía mis dudas, ¿no? Pero tengo certeza que es un cinismo absoluto, ¿no? O sea, querer chantarle a Renovación que ordenadamente, tenemos un sistema en Renovación. Nos reunimos, votamos y es un bloque. Siempre va a haber voto en bloque en Renovación. O sea, aquí la orden clara, a mi entender, por otra fuente también de Fuerza Popular, es que la orden de Keiko fue partir el voto. Su voto, una parte, dénselo a Mari Carmen y otra parte al comunista que está en Palacio. Bueno, lo cierto es que ambos son de derecha, Fuerza Popular y Renovación Popular. No, es complicado que lleguen, si continúa esta guerra política que dice Norma Yarrow, a segunda vuelta, juntas. Así opina Cristian Hudbalka. Que Renovación y Fuerza Popular son los que se pelean ese sector de derecha. Ese sector de derecha, que al final yo calcularía que uno u otro va a pasar. No creo, sinceramente, que vayan a pasar los dos a segunda vuelta. Puede ser una opción. No lo sabemos. Y justamente en esa línea vamos analizando lo que ha sido la última encuesta de CPI publicada el día de hoy. Primero vamos a mostrar los resultados, comentarlos, que ya ustedes los están viendo, y después también, cómo no, algunos cuestionamientos a la propia encuesta de CPI. Me parece válidas, legítimas, porque además hay algunos elementos, sobre todo cuando entramos al tema, Mario, no me corre, al tema más de alcaldes, ¿verdad? En el tema de alcaldes es que surgen las preguntas, sobre todo porque hay algunos nombres que ni siquiera están postulando. Esa es un poco la situación. Pero a ver, rápidamente, Rafael López Aliaga, 13,9%, Keiko Fujimori, 7%, López Chau ya está en un expectante tercer lugar con 5,1%, y apretaditos ahí César Acuña con Carlos Álvarez. Hay que decirlo también, incluso Keiko Fujimori con López Chau, con Acuña y con Carlos Álvarez están dentro del margen de error. Con Carlos Álvarez no tanto. Bueno, con César Acuña se supone que es 2,5, ¿no? 4,57, claro. Pero Fujimori con López Chau están dentro del margen de error. Ni qué decir de López Chau con Acuña y con Carlos Álvarez.
2,5% normalmente es el margen de error. Esa es un poco la situación. Son las 6:57, buscas el auto de tus sueños, Expomotor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, caja de ahorro y fondos colectivos, porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sueño. Y el Tribunal Constitucional ha decidido revocar la sentencia de 12 años de prisión que pesaba sobre Daniel Urresti, el exministro. Bueno, él estaba pasando un proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustillo. Sin embargo, el máximo intérprete de la Constitución ha determinado su libertad inmediata. El Tribunal Constitucional decidió revocar la sentencia de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el delito de asesinato contra el periodista Hugo Bustillo Saavedra, que en la mañana del sábado 24 de noviembre de 1988, a los 38 años, fue cruelmente acribillado y atacado con explosivos. La manera como fue asesinado mi padre realmente quebró nuestro proyecto de vida. Esa escena tan cruel, porque prácticamente a papá lo recogió hecho pedazos, ¿no? El Congreso de la República, a través del congresista Fernando Rospigliosi, presenta un proyecto de ley y dice: yo aclaro que los delitos de lesa humanidad solo van a ser imprescriptibles cuando se cometen después del año 2002. El Tribunal Constitucional dice que la ley de Rospigliosi es constitucional. Entonces, lo único que ha pasado en el caso del señor Daniel Urresti es que se ha aplicado la ley Rospigliosi. El fallo del Tribunal Constitucional no contradice la responsabilidad de los cargos penales contra Daniel Urresti. Él sigue siendo responsable del asesinato del periodista Hugo Bustillo. A pesar de ello, dice ser la persona indicada para acabar con la delincuencia en nuestro país. Así lo afirma el líder de su partido político, el candidato a la presidencia por Podemos Perú, José Luna Gálvez. Comunico al país que Daniel Urresti va a ser el ministro del Interior y el encargado de asegurarnos la seguridad ciudadana. Estamos súper felices que por fin se haya hecho justicia. Agradecemos al TCE que por fin reconoce a un hombre decente, un hombre inocente, que por cuestiones de ideología y política lo han mantenido preso durante 3 años. Tiene tantas cosas en su cabeza como para hacer para el beneficio de la población, sobre todo en inseguridad ciudadana. Él es el que va a poner orden y va a pacificar el país. Aunque los terroristas seguidores de Abimael Guzmán fueron los principales violadores de los derechos humanos, la verdad es que hubo excesos en el accionar de las fuerzas del orden. Uno de esos casos emblemáticos es del asesinato al corresponsal de la revista Caretas, Hugo Bustillo. Largo proceso judicial, reabierto y finiquitado 35 años después, pero esta sentencia del Tribunal Constitucional abre otro capítulo. Sale de la cárcel un polémico personaje a quien la justicia lo sentenció por la muerte de un periodista y ahora tomará un rol importante en la campaña electoral de Podemos Perú, junto a José Luna, otro personaje procesado por graves delitos. Pero el dolor de las víctimas no se borra. No, el dolor nunca prescribe, como dice Luz Pacheco, la presidenta del Tribunal Constitucional. Ha defendido, por cierto, el fallo a favor de Daniel Urresti. El dolor jamás prescribe, más si ha sido una circunstancia tan dolorosa como la de su padre. Yo comprendo que eso es un dolor que a uno le acompañará toda la vida, pero a nosotros no nos corresponde entrar en ese terreno, sino decir, acá hay un ciudadano al que le están acusando de haber cometido una acción, le han hecho un juicio en base a esa acusación y después lo condenan con otro criterio, en base a otro criterio. Entonces, eso, con independencia de si Urresti o quien fuera la víctima, aquí hay que ver el Estado ha actuado como le corresponde o se ha extralimitado. Y lo que nosotros encontramos es que la acción del Estado a través de un órgano de justicia había violado los derechos fundamentales de la otra persona. No puedo saber, yo no he entrado al detalle, nunca he leído con detalle, como vuelvo a decir, me apena
mucho por la familia, pero así como ella dice, yo no tengo claridad, pues a lo mejor el señor Urresti dice, bueno, yo soy inocente, yo no fui y a mí me vienen juzgando y persiguiendo por algo que yo no hice. O sea, dos personas. La superior lo declaró inocente en el caso de fondo y la Suprema lo declaró culpable en el caso de fondo. Y ustedes no entraron al fondo del caso, sino solamente a las formas, a los conceptos de la vulneración de derechos. Exactamente. Y por esa razón se anula la de la Corte Suprema. Y por eso decimos que salga en libertad. Pero entonces, si ya prescribió, no hay manera de que esto se vuelva. O sea, más allá de que... Porque hay algunos casos en que se viola un derecho, pero obviamente se tiene que hacer un nuevo juicio subsanando. En este caso, no. En este caso... Prescribió. Claro. Respecto de ese delito, Urresti nunca va a poder ser vinculado para nada. O sea, ya prescribió. De hecho, que ya prescribió. No pueden volver a empezarle el juicio porque eso ya pasó. Y no es la única persona. Estamos viendo, lamentablemente, más de un caso que se demora tanto el Poder Judicial o el Ministerio Público que en fuera, que prescriben los delitos. Ahora, no podemos decir entonces que sean imprescriptibles, no, pues porque tiene que haber también una cierta seguridad. O sea, el Estado no puede perseguir de por vida a alguien. Hoy nos vamos a esta hora a una breve pausa comercial, pero al volver se ha denunciado que el presidente en funciones, José María Balcázar, habría plagiado la tesis de su hijo para publicarla como un libro de su propia autoría. Además, vamos a regresar con la situación dramática en Arequipa y otras ciudades del interior de nuestro país por las inundaciones. Regresamos con esto y más.